Lo dijo en la primera hora. Ayer ocurrió otro episodio y más adelante estará con nosotros la hasta ayer vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, que justamente por la decisión que adoptó ayer este organismo, asumió la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y podemos tener un montón de discusiones sobre la legalidad o no de lo que pasó ayer en el Tribunal Contencioso Electoral, y he leído, y vamos a revisar algunos comentarios que me han hecho llegar juristas especializados en estas materias, que son críticos desde el punto de vista jurídico. Dicen que donde hay dos abogados hay tres opiniones, y seguramente habrá diversas opiniones sobre la naturaleza jurídica de lo que pasó ayer en el Tribunal Contencioso Electoral. Desde el ejercicio de la opinión periodística, más allá del tema jurídico, que igualmente lo vamos a explorar, y me encantaría que algunos de los abogados que escuchan este espacio interactúen, participen y me envíen sus mensajes, a ver qué opinan sobre lo que pasó. Desde el punto de vista político, ¿ya? Lo que ha pasado ayer termina siendo impresentable. Y termina siendo impresentable porque termina además confirmando esta institucionalidad, si se le puede llamar así, de papel que tenemos en el Ecuador. Es un remedio acá. Acá tenemos cualquier cosa, pero no tenemos instituciones. Es un remedio de instituciones. Estaba haciendo yo un nuevo checklist sobre lo que ha venido ocurriendo en varias instituciones. ¿Ya? El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que desde febrero del 2022 entró en una serie de disputas por el control de ese organismo. Y miren ustedes cómo, al día de hoy, ojo que el actual Consejo de la Judicatura terminará en enero su periodo. El Consejo de la Judicatura, donde está el doctor Mario Godoy, que recién fue designado presidente, que viene de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia, designación que no estuvo exenta de la polémica. Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y Mer Benavides. Falta el delegado de la Defensoría Pública, que todavía no lo envían. Pero todos ellos no son aquellos con los cuales empezó el Consejo de la Judicatura su trabajo. Todos ellos son, con excepción de Mario Fabricio Godoy. El resto son suplentes que finalmente se principalizaron ante la ausencia definitiva de los titulares. ¿Me explico? Y una inestabilidad en la judicatura, como digo, que empezó a partir de la renuncia de María del Carmen Maldonado Sánchez y esta disputa por el control de ese organismo. La manera como no le encargaron a la presidencia al doctor Álvaro Román, se inventaron un encargo con la persona del doctor Fausto Murillo, la forma como se manejaron algunos de los vocales, esa relación con el poder político de turno, la forma como un par de vocales agenciosos fueron a nombre del presidente de la República de aquel tiempo, Guillermo Lasso, a presionar a un juez de la Corte de Pichincha para que falle a favor de la señora Guadalupe Llori y retorne a la presidencia de la Asamblea Nacional. La judicatura ha sido un desastre, un desastre. ¿Y cómo ha sido un desastre esa judicatura? Ese desastre institucional de la judicatura terminó afectando también a la Corte Nacional de Justicia, que debería estar integrada por 21 jueces titulares, pero resulta que se había quedado con 11, y ahora son 10, con la renuncia la semana anterior de Iván Sanguisela Rodas a su condición de juez de la Corte Nacional de Justicia. Ahorita mismo están llevando adelante un concurso de méritos y oposición para designar a 10 jueces y juezas para poder llenar esas vacantes. Pero va a faltar uno, porque Sanguisela renunció. Imagínense ustedes, el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria de la República, que no está completo. Acuérdense ustedes además la disputa cuando cumplió el periodo del doctor Sanguisela y esta división a la interna de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La superintendencia de bancos, 2 años sin titular, 2 años. Tras el juicio político hace 2 años, al entonces superintendente a juicio político en la Asamblea Nacional. Y toda la disputa en torno justamente a la designación del nuevo titular de esa institución. 2 años. Felizmente esa institución, digamos, camina más allá de que no tiene un titular. Y por supuesto ya terminó siendo una burla que 2 años después le pidan al superintendente designado que asuma el cargo. Cuando el superintendente designado está con otras actividades y tiene un plan de vida distinto. 2 años.
institución metida en la disputa. No tenemos superintendente de bancos. Por cierto, el presidente de la República no manda todavía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la nueva terna para designar al superintendente de bancos. Lo que tuvimos con la Contraloría, a vista y paciencia de buena parte de la opinión pública, ¿no? No de todos, porque sí hubimos quienes a lo largo del tiempo reaccionamos con criticidad a lo que pasaba en la Contraloría General del Estado. 6 años sin contralor titular. 6 años. Y al contralor subrogante no le evaluaron muy convenientemente en el momento que correspondía por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Y a la vuelta de la esquina, cuando ya no le servía el contralor subrogante, resulta que cayó en desgracia. 6 años sin contralor titular. Es normal, ¿no? 3 años sin defensor público defensor del pueblo titular. 3 años. Luego de la situación del doctor Freddy Carrión, está encargado el doctor César Córdoba. 3 años encargado el doctor Córdoba. Y ni pensar en iniciar el proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estén otras. En ese organismo, los vocales están más pendientes de otras cosas, de la disputa interna, en lugar de poner los 5 sentidos y llevar adelante los concursos con prontitud. 3 años defensor del pueblo encargado. Tuvimos 6 años defensor público encargado. 6 años desde el 2018. Una de las herencias del transitorio. 6 años. Y acuérdense ustedes que el concurso para designar al actual defensor público estuvo lleno de tropiezos, acciones de protección, medidas cautelares, un montón de cosas, señalamientos. Miren ustedes que quien estaba encabezando el concurso finalmente renunció. A la vuelta de la esquina la semana anterior fue noticia porque le allanaron una de las oficinas y entiendo que fue retenido inicialmente para investigaciones y luego puesto en libertad. Me refiero al doctor Rodrigo Fías. Y luego la designación del doctor Ricardo Morales, que fue cuestionada por algunos sectores. Lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El periodo anterior que fue un desastre y no le está pidiendo ningún favor al periodo anterior. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anterior hay que recordar, porque aquí la memoria es frágil, pero en este espacio recordar es volver a vivir. No puedo poner música del recuerdo porque luego me censura YouTube y Facebook. Pero recordar es volver a vivir, ¿sí o no, Dieguito? Y en esta radio que ponen buena música. ¿Eh? Recordemos y remontémonos a febrero del 2022. Panorama parecido al que pasó ayer en el Tribunal Contencioso Electoral, que ya lo vamos a revisar. 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social removieron a Sofía Almeida de la presidencia y a David Rosero de la vicepresidencia. Una sesión del 9 de febrero del 2022. Y allí invocaron el Código Orgánico Administrativo, el COA, que también sirvió de herramienta ayer para la operación del Tribunal Contencioso Electoral. El entonces consejero Francisco Bravo, aquel que, por ejemplo, cuando se sentó Hernán Ulloa, le pasó una ortiga al asiento de la presidencia, porque era un desastre. ¿Ya? Finalmente no sirvió ese remedio de limpia que hizo el consejero Bravo. Él planteó la remoción de la presidencia de Sofía Almeida y de la vicepresidencia de David Rosero, con una nueva mayoría política. ¿Qué pasó más recientemente? En el mismo organismo. Este año, en abril, 3 de abril, removieron a Nicole Bonifaz de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asumió el vicepresidente Andrés Fantoni y luego nominaron a la consejera Michelle Calvache como vicepresidenta del organismo. Esto también pasó este año, que son cosas que vienen pasando permanentemente. Y ahora resulta que pasa lo mismo en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuáles son los argumentos para que en medio de esta situación de pronto aparezca una decisión que a todas luces termina? Dicen que en la política no hay coincidencias, ni sorpresas, sino sorprendidos. Yo sí creo que hay sorpresas muchas veces en la política. Pero algunos sostienen que no hay coincidencias. Resulta que el jueves pasado, en vísperas del feriado, la vicepresidenta de la República presenta una denuncia de violencia de género contra el presidente de la República, el viceministro de Gobernabilidad, que ya mismo estará con nosotros, la asesora presidencial Diana Jacome y la canciller Gabriela Sommerfeld. Del tema se conoció ayer en la mañana. Y justo ayer se conoce de esta convocatoria a sesión extraordinaria, liderada por 3 jueces del
Tribunal Contencioso Electoral, que deciden remover al doctor Fernando Muñoz como presidente del Tribunal Contencioso Electoral. En vísperas de un proceso electoral, cuando está en ciernes el análisis de la situación de la vicepresidenta. Hay un doble frente ahí. Por un lado, la denuncia de la vicepresidenta en contra del presidente y varias autoridades de gobierno. Y por otra parte, el trámite de la denuncia que presentó el señor Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en contra de la vicepresidenta, por supuestamente haber hecho campaña anticipada de cara a las elecciones seccionales de febrero del año pasado, cuando ella era candidata, no a la vicepresidencia, era candidata a la alcaldía de Cuenca. Entonces, más de año y medio se demoró el consejero Guarderas en darse cuenta que supuestamente la señora vicepresidenta había cometido, siendo candidata a la alcaldía, una infracción. Y por supuesto, con el riesgo de que califiquen aquella infracción como infracción electoral muy grave y ella pierda sus derechos políticos y por ende quede inhabilitada para seguir siendo vicepresidenta de la República. Entonces, es inevitable asociar lo uno con lo otro. Y como dicen algunos, piensa mal y acertarás. Justo, cuando tienes unos procesos en el Tribunal Contencioso Electoral, hay un movimiento extraño en el Tribunal Contencioso Electoral que implicó la salida de su presidente. Y es inevitable asociar lo uno con lo otro, que va de la mano con este remedio institucional que tenemos en la República. Estará con nosotros más adelante Ivonne Coloma y vamos a conversar con ella para que nos exponga los argumentos en derecho que sirvieron para sustentar esta decisión. Ayer el doctor Fernando Muñoz emite un comunicado en donde desmenuza en 6 puntos lo que él considera una ilegalidad, tanto de la sesión de ayer cuanto de la resolución de ayer, que significó que él sea removido no de su condición de juez, porque el Tribunal Contencioso no tiene capacidad para destituir a sus integrantes de su condición de jueces, pero sí fue removido de su condición de presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces dice, artículo 220 de la Constitución, en referencia al Tribunal Contencioso Electoral, dice el doctor Muñoz, la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente se elegirán de entre los miembros principales y ejercerán sus cargos por 3 años. El doctor Fernando Muñoz fue elegido como presidente el 6 de junio del 2022. Es una autoridad sujeta a control político por parte de la Asamblea Nacional, control administrativo por parte de la Contraloría General del Estado. El artículo 71, añade el doctor Muñoz, numeral 2 del Código de Democracia, establece entre las competencias del presidente convocar y presidir el pleno del Tribunal Contencioso. El doctor Muñoz fue constitucionalmente nombrado como presidente del órgano y cuenta con la competencia exclusiva para convocar a sesiones administrativas y jurisdiccionales. Cualquier convocatoria, asegura el doctor Muñoz, realizada por otra persona carece de legalidad por falta de competencia y vicia de nulidad cualquier decisión adoptada, además de constituir un evidente caso de usurpación de funciones. Habla de usurpación de funciones del doctor Muñoz. Menciona el reglamento de sesiones del Tribunal Contencioso Electoral. En su artículo 9, inciso segundo, permite la autoconvocatoria para instalarse en sesión. No obstante, para que esto sea legal, se requiere la presencia de los 5 jueces titulares. La reunión del día de ayer contó con la presencia de 3 jueces, de Ivonne Coloma, de Ángel Torres y de Guillermo Ortega, por lo que no podía instalarse y mucho menos adoptar algún tipo de resolución. El artículo 76, añade el doctor Muñoz, numeral 2 del Código de la Democracia, establece entre las competencias del secretario general del tribunal preparar el orden del día de las sesiones de pleno, declarar la existencia del quórum, dar fe del acto de las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de los jueces y juezas asistentes. Ante la presión de los jueces de mayoría, el doctor Paul Prado, que actúa como secretario general subrogante, no convocó a sesión, no estuvo presente en la reunión y renunció ante esta inminente ilegalidad. Su renuncia no ha sido aceptada. Se nombró como secretario ad hoc a Numa Galindo, quien también se ha arrogado funciones, dice el doctor Muñoz. Añade, el artículo 73, numeral 3 del Código de Democracia establece entre las obligaciones de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral concurrir puntualmente y participar como cuando corresponden las sesiones públicas y reuniones internas a las que sean convocadas. Cabe señalar que la reunión
a la que se le quiere dar estatus de sesión de pleno no fue pública, no ha sido transmitida y por lo tanto vulnera el principio de publicidad y transparencia. Y finalmente dice, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, convocó a los jueces a 5 sesiones extraordinarias consecutivas para culminar con el proceso de designación de los conjueces electorales. En las 5 ocasiones, los 3 jueces no acudieron, lo que constituye el incumplimiento de funciones. ¿Qué añade el doctor Muñoz? El presente documento, lo que acabo de leer, dice, tiene por objeto resguardar la institucionalidad electoral en el Ecuador y el Estado de Derecho ante actos ilegales nacidos de la ambición personal de jueces, habla de ambiciones personales, que en actos bochornosos han manchado el prestigio de la institución a puertas de un proceso electoral de trascendental importancia para nuestro país, donde intereses partidistas, denuncia Fernando Muñoz, pretenden tomar el Tribunal Contencioso Electoral como botín para manipular los resultados electorales. Y él insiste que sigue siendo presidente del Tribunal Contencioso Electoral. A propósito de su reacción, hubo, por ejemplo, otras reacciones. El Observatorio de Derechos y Justicia advierte que hay una violación al derecho de inamovilidad en el cargo de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. El observatorio dice, Observatorio de Derechos y Justicia, rechaza categóricamente la destitución inconstitucional y anticonvencional del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz. Consideramos que esta medida constituye una violación clara a la independencia judicial y la democracia. Ayer, dice 12 de agosto, 3 de los 5 jueces que integran el Tribunal Contencioso Electoral se reunieron sin convocatoria previa y sin orden del día. Tampoco comunicaron de tal reunión al presidente Fernando Muñoz ni al juez Joaquín Viteri Yanga. Poco después, el prosecretario del Tribunal Contencioso presentó su renuncia, estando también ausente. En esta reunión decidieron remover al presidente Muñoz de su cargo, sin indicar los argumentos de hecho y de derecho sobre los que tal decisión se fundamentó y sin permitir al presidente Muñoz presentar elementos de descargo o conocer siquiera las razones para tal remoción. Esa es una típica en el Ecuador, ¿eh? Lo mismo le pasó a Sofía Almeida, lo mismo le pasó a Nicole Bonifaz, ¿ya? Y a otros funcionarios. Hay movimientos de mayorías en las instituciones, ya tenemos precedentes, o sea, este no es un precedente, esto no es que queda sembrado un pésimo precedente, ya hubo precedentes, y se agarran del mismo precedente, y utilizan el Código Orgánico Administrativo y no las normas, que son aquellas que permiten el funcionamiento de las instituciones. Ya lo hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo hacen ahora en el Tribunal Contencioso Electoral. Dice el observatorio, la resolución de destitución del presidente Muñoz se fundamenta en el Código Orgánico Administrativo que permite a los órganos colegiados, por mayoría, destituir a sus presidentes. Sin embargo, para el Tribunal Contencioso Electoral, rige el Código de la Democracia, que en su artículo 24 indica que el presidente se elige por un periodo de 3 años, que para Muñoz sigue vigente. Por su parte, el artículo 25 de esa norma no establece como función del Pleno del Tribunal la remoción de su presidente. Y el observatorio dice, la destitución ilegal e inconstitucional del presidente Muñoz constituye una violación al principio de independencia judicial. Aquí no hay independencia judicial, por si acaso. No hay. En el papel suena bonito, ¿no? Y todo el mundo se llena la boca. Y la independencia judicial, que la separación de poderes, va. Eso no existe en el Ecuador, créanme. Dice que ese principio de independencia judicial está establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio 11 de los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, que indica que el Estado debe asegurar la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa, cuanto de los elegidos hasta que expire el periodo para el que hayan sido nombrados o elegidos. El periodo del presidente Muñoz termina el 7 de junio del 2025. Pronunciamiento del Observatorio de Derechos y Justicia. ¿Qué dijo el jurista André Benavides ayer? Que me parece que es también interesante para el debate y va de la mano con el pronunciamiento del observatorio, con la lógica de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Mañana pasado aplican el Código Orgánico Administrativo, el COA, y se bajan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al presidente de la Corte Constitucional o al presidente del Consejo de la Judicatura, alegando que son órgano colegiado de la administración pública. Y dice André Benavides, que es un estudioso de los temas constitucionales, Ecuador es un laboratorio para hacer clínica de derecho constitucional. ¿Qué tal? Yo ayer recibí el siguiente insumo, me voy a reservar la fuente, pero me parece interesante.
Me lo envía una jurista el día de ayer. Los jueces no tenían potestad de autoconvocatoria. Ojo que yo conversé ayer con 2 de los jueces y aseguran que lo de ayer no es autoconvocatoria, sino convocatoria de sesión extraordinaria. Pero según el doctor Muñoz, esa convocatoria no se dio de manera regular. Entonces es inevitable pensar que lo de ayer fue una autoconvocatoria. Si hay una convocatoria a sesión extraordinaria, ¿por qué no fueron convocados los otros 2 jueces? Porque estuvieron 3. ¿Por qué no estuvo el doctor Muñoz y por qué no estuvo el doctor Joaquín Viteri? ¿Por qué solamente estuvieron la doctora Ivonne Coloma, el doctor Ángel Torres y el doctor Guillermo Ortega? Yo creo que esa pregunta esperamos que nos absuelva más adelante la doctora Ivonne Coloma. Segundo, me dicen, el periodo del presidente es de plazo fijo, va de la mano con lo que dice Fernando Muñoz y también con lo que dice el Observatorio de Derechos y Justicia. No es de libre nombramiento o remoción. Cuando una mayoría se le ocurra, y es así precisamente para que exista revisibilidad y certezas, y que la justicia electoral no esté al vaivén del poder o mayorías coyunturales. Se trata de promover menos politización y más institucionalidad. Vea, le pongo entre comillas, menos politización, más institucionalidad. Este país es un chiste, créanme. El Tribunal Contencioso Electoral no tiene competencias para remover al presidente. Los integrantes se arrogan funciones. Es correcto que pueden decidir sobre la organización, pero eso no implica hacer del tribunal una hacienda de una mayoría. Cuarto y fundamental, me dice la jurista, los órganos electorales están regidos en su organización por el Código de la Democracia, no por el COA, no por el Código Orgánico Administrativo. Se está haciendo interpretaciones arbitrarias para una jugada política. Y ahí se menciona el Código de Democracia, un poco en la línea que mencionaba también el doctor Muñoz. No hay causales de remoción, no dice el Código de Democracia. Y esa herramienta, el Código de Democracia, en ninguna parte establece potestad de los jueces de remover a presidente o vicepresidente. Ojo, que los requisitos de los jueces electorales son los mismos que para ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Eso no significa que no estemos hablando de cualquier organismo del Estado, estamos hablando de la más alta instancia de justicia electoral, garante de la democracia y de la legitimidad de todo proceso electoral. Vean, como yo digo, donde hay 2 abogados hay 3 opiniones, y esta interpretación seguramente habrá otras que discreparán. Seguramente la doctora Coloma tendrá otra interpretación, el doctor Ángel Torres otra interpretación distinta a la del doctor Muñoz. Habrá abogados que respalden al Tribunal Contencioso Electoral, otros que cuestionen. Pero más allá de la interpretación jurídica, porque lo que yo tiene mucha lógica lo que he dado lectura esta mañana, tiene bastante lógica. Vamos a los hechos. Estamos a puertas de un proceso electoral. Estamos además a puertas de que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva 2 procesos en los cuales está inmersa la vicepresidenta. Es inevitable mencionar estos elementos como parte del debate, porque muy convenientemente este golpe de mesa en el Tribunal Contencioso Electoral, que yo le puse entre comillas golpe de Estado, institucional, entre comillas, va entre comillas, para ironizar lo que pasó ayer en el Tribunal Contencioso Electoral, termina ocurriendo cuando estamos con varias cosas por resolver a la vuelta de la esquina y además el proceso electoral. ¿Qué clase de confianza le puede dar un organismo al país cuando ocurren estos movimientos? Porque mañana pasado puede cambiar la mayoría. Resulta que ya no son los 3. Se cambia la mayoría y deciden remover a la presidenta que fue elegida ayer. A puertas de las elecciones. ¿De qué seguridad jurídica estamos hablando? Pero es la gran tragedia de este país y algunos normalizan. Normalizan. En serio. O sea, yo sí les invito a generar un análisis crítico de lo que está pasando en las instituciones de este país. Si se les puede llamar instituciones. ¿Con qué confianza podemos nosotros ir al próximo proceso electoral si a la vuelta de la esquina pueden cambiar las instituciones? Y yo les voy a decir otro detalle. Hablando de cómo en el Consejo de Participación Ciudadana están jugando a cualquier cosa menos a hacer su trabajo. Perdónenme. En noviembre, este Tribunal Contencioso Electoral y este Consejo Nacional Electoral, no sé si el Tribunal Contencioso está con esa fecha, con ese plazo. No sé si tú tienes ese dato, Belkis, pero sí tengo la certeza del Consejo Nacional Electoral. En noviembre termina su periodo los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Ah? En noviembre. Estamos agosto.
¿Ustedes creen que septiembre, octubre le va a alcanzar al Consejo de Participación Ciudadana para llevar adelante el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral? ¿Creen que les alcance? El actual Consejo se va a prorrogar en sus funciones. Yo dudo mucho que el actual Consejo de Participación Ciudadana, ojalá que me equivoque, ¿no? Pero no veo elementos, no veo escenarios para que avancen en los procesos de renovación a tiempo. Y este Consejo con funciones prorrogadas va a ser el encargado de llevar adelante el siguiente proceso electoral. La fiscal general del Estado termina su periodo en abril. Hasta ahora no tienen reglamento aprobado. Hasta ahora. Ahí aparecieron un par de borradores de reglamento. Pero hasta ahora no tienen reglamento aprobado. ¿Ya? Del defensor del pueblo ni hablar. Ni empiezan. Lo que pasa en este país a nivel institucional. Algunos aportes de la audiencia, que me dice mi doctor Javier Salgado. Obviamente esto terminará en la Corte Constitucional. ¿Ya? Dice, me pregunto, ¿cuál es el Maquiavelo del gobierno de Noboa? Porque algunos han asociado lo que pasó ayer en el Tribunal Contencioso con una supuesta movida del gobierno. Veamos qué nos dice más adelante el viceministro de Gobernabilidad. Por acá me dice un colega, le envío un abrazo. Todos los procesos están atrasados. Es un colega que sigue de cerca los temas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Noviembre, el CNE en su totalidad. Tribunal Contencioso Electoral, gracias por este mensaje. Renovación parcial, no renovación total. El CNE, renovación total. Tribunal Contencioso, renovación parcial. Fiscalía hasta abril. Naranjas agrias. Y ojo que ya en enero tienen que renovar el Consejo de la Judicatura. Que ese no es un concurso abierto, sino con bases internas que tienen que enviar 5 vertientes: Ejecutivo, Legislativo, Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Defensoría Pública. Todo atrasado. ¿Ya? Tenemos además juicios políticos. El doctor Ángel Torres sobre él se presentó un pedido de juicio político que me parece todavía no ha sido calificado en la Asamblea Nacional. Y también presentaron un juicio político contra el doctor Fernando Muñoz. Para que se den cuenta el desastre institucional que estamos enfrentando. ¿Ah? Acá mi doctor Guamán le envió un abrazo. Preocupado por lo que está pasando. Comparando con Venezuela, dice. Acá mi pana Pato Carrera, los años que le leo. Un abrazo, Pato. Estas argucias desacreditan las instituciones. Solo demuestran, dice, manipulaciones descaradas de los integrantes que casi siempre se producen para favorecer a los gobiernos de turno. No se puede aprovechar así la ley, por favor. Al final los que sufren somos los ciudadanos que seguimos en indefensión en todos los ámbitos. Lamentable, hay que parar estas actitudes groseras. Acá también me añaden, gracias doctora. Lo de la vice, me temo, me dicen acá, también irá a parar a la Corte Constitucional y le darán largas en el Tribunal Contencioso Electoral. Don Andrés, la política de los hechos consumados, que es otro término que con Andrés utilizamos siempre. El querido Eduardo Espinosa Fernández. El doctor Muñoz en su comunicado olvida que vivimos en el Ecuador y que aquí la democracia representativa hace lo que les viene en gana a los grupos económicos que controlan el poder político. Mi colega Néstor Aguilera justamente me mencionaba el post de André Benavides que ya dimos lectura. Mi colega Iván Morales, uno de los organismos que debe desaparecer es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por ineficiente e inservible. Es lo que pasa. Pero aquí normalizamos, ¿no? Aquí normalizamos, aquí no pasa nada. Y aquí tenemos tatuado que el correísta, que el anticorreísta, que el juez correísta, que el juez novoísta, que el juez lacista, que el juez no sé cuánto. Eso tenemos normalizado acá, nos quedamos en la periferia. Y como sociedad no analizamos la situación de fondo. Esto es lo de fondo. Lo de fondo es la falta de estabilidad en las instituciones. Lo de falta es la institucionalidad en el Ecuador. Falta institucionalidad en el Ecuador. Y aquí no pasa es nada. ¿Y saben qué va a pasar en esto? Nada. Vamos a ver cómo reaccionan otras autoridades sobre este tema. 7:06, cierro el comentario del día de hoy. Ya mismo Esteban Torres Cobo, luego Iván Coloma del Tribunal Contencioso Electoral, después Carlos Brunis, que estará con nosotros. Conversaremos sobre las acciones de los taxistas y finalmente estará con nosotros Samia Bekdach, quien es una joven nadadora decepcionada por la falta de apoyo por parte del Estado. O sea, película repetida aquí en el Ecuador y ha decidido abandonar el país. Vamos a conversar más adelante con ella. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.